MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Yo le aprecio mucho a Gonzalo Monroy. Él es director de la consultora petrolera GMS, que nos toma esta llamada telefónica. Gonzalo, qué gusto saludarte. Buenos días. Mi querido Luis, muy buenos días. Oye, a ver, cuéntanos, explícanos a qué llegamos y qué tanta posibilidad de que el acuerdo se cumpla para todos los países está sobre la mesa o no. ¿Cómo ves a México, Gonzalo? Cuéntanos. Pues mira, primero habría que poner un poquito de contexto de dónde llegamos. Creo que ya hiciste un muy buen recuento de lo que fueron las conversaciones el jueves, el viernes, y cómo fue justamente la parte de quién termina haciendo el verdadero sacrificio, los Estados Unidos. Esta parte, sobre todo esta última, digo que es la esencial para evaluar si el trato es bueno o malo para México. Por desgracia, obviamente no sabemos qué fue lo que negoció el presidente López Obrador con el presidente Trump. El decir esto, de aquí puede citar al presidente Trump, esto nos lo van a reembolsar más adelante en pago o en especie, con esa ambigüedad, con esa apertura, pues simplemente no sabemos si México terminó ganándose un favor del presidente que más agresivo y que más mal ha tratado a México en prácticamente más de una generación, o simplemente hay otras cosas en la mesa. De poco sirve que nos lo explique la secretaria Anal o el director de Pemex, pues ellos no formaban parte de esa llamada. Ahora, hay una cosa que déjame brincar un poquito más para adelante. Algo parece ser muy interesante lo que está ocurriendo estas mañanas y que empezó justamente a gestarse desde la tarde-noche de ayer y la madrugada de hoy, y es que los precios del petróleo prácticamente no se han movido. El precio del Brent incluso ha seguido bajando marginalmente y el precio del WTI apenas ha subido 22 centavos. Parece ser de que el recorte, a pesar de ser una buena señal hacia el mercado, es claramente insuficiente para el mercado que está inundado de petróleo. La meta original del recorte, cuando México hubiera contribuido, era sacar del mercado cerca de 10 millones de barriles. La realidad es que parece que el mercado está sobrado, tiene de más de 20 millones, con lo cual obviamente se siguen almacenando de más, obviamente sigue produciéndose de más, y hasta que no haya una recuperación fuerte y sostenida de la demanda, en otras palabras, que salgamos de este trance del coronavirus, pues parece ser que no hay una recuperación de los precios así que a la vista. Dime algo, Gonzalo, en este aspecto tenemos a México produciendo 100,000 barriles menos de petróleo. Sin embargo, no necesariamente tenemos el mejor petróleo del mundo. Es un petróleo que ahí está, es una mezcla entre crudo y ligero. Y esto, bueno, de por sí tiene sus clientes, pero bueno, habrá otro tipo de crudos que sean un poco más cotizados. ¿Cómo le puede afectar? Porque hay quien dice, a ver, si esto sigue así, aún con el acuerdo y con los barriles de petróleo que México produzca, pues puede ser que en algún momento nadie se los compre. Mejor prefiero comprar otro crudo a comprar el petróleo mexicano. Qué buena pregunta, Luis, y aquí nos tenemos que meter al corazón de la refinación. Y lo que pasa es de que hay diferentes refinerías que pueden tomar diferentes tipos de crudo. Pongámoslo no como los autos, porque esos tomarían por igual. Eso hay que tomarlo básicamente como si estuvieras utilizando, y voy a tomar una analogía un poquito larga, como si estuvieras tomando básicamente una ropa. No es lo mismo una misma talla, puede ser una camisa, pero no es la misma talla para diferentes personas. Si le pones una camisa demasiado grande a alguien que es demasiado delgado, simplemente le va a sobrar. Si le pones una talla extremadamente extra chica a alguien demasiado grande, no le va a quedar. Algo similar ocurre en la parte petrolera. Si tú le mandas un petróleo pesado, por ejemplo, a las refinerías que están en Estados Unidos, pero en California, no pueden tomar ese tipo de crudo porque están configuradas para un crudo muchísimo más ligero. Si en cambio le mandas un petróleo ligero a las refinerías del Golfo, estas tampoco lo pueden tomar porque están configuradas para un petróleo mucho más pesado. En el caso mexicano, México solamente tiene 3 lugares donde puede tomarse, 4 máximo, donde puede tomarse este crudo. La costa del Golfo de Estados Unidos, como te lo mencionaba, la parte de la India, unas cuantas refinerías de Asia y unas cuantas refinerías de Europa. Solamente ese es el mercado que puede tener México y el mercado en el cual, digamos, son los crudos pesados.
México no compite prácticamente con el crudo ligero de ningún otro país. De hecho, nosotros gran parte lo utilizamos para meterlo al sistema nacional de refinación y que que 3 de nuestras 6 refinerías puedan operar relativamente mejor de lo que están al día de hoy. En ese sentido, no competimos con un crudo más ligero, no es el caso, pero sí ciertamente estamos viendo que la demanda, por desgracia, todavía no está ahí. Estamos viendo, y déjame darte un dato que estaba revisando apenas esta mañana, las refinerías del Golfo, que es nuestro principal cliente en Estados Unidos, están corriendo a un 65% de su capacidad. Están corriendo muchísimo menos porque simplemente hay demasiado exceso de oferta. Hay demasiada gasolina, hay demasiado diésel, están sobradísimos de turbocina, pues porque prácticamente se ha detenido la actividad económica en el hemisferio norte. Así que hasta que no haya una recuperación de la oferta, las refinerías correrán más petróleo y entonces mejorarán los precios específicamente del crudo mexicano. Finalmente, Gonzalo Monroy, citabas ahí un tuit en medio de las negociaciones, cuando Rocío Nale se levanta de la mesa, cuando el berrinche, cuando todo lo que sucede, y antes de que viéramos lo que había pasado con Trump. Al final se salieron con lo que ellos querían. Vamos a producir en México 1.6 millones de barriles diarios, si no me equivoco. Pero decías en tu Twitter, en realidad esta reducción se parece más bien a la reducción de privados. Con privados llegamos a 1.7 millones. ¿Será que esos van a ser los afectados? Y de ser así, ¿cuáles crees que sean las consecuencias? Eso de que vienes, inviertes en México, ya estás empezando a producir, aunque sea 100,000 diarios, y de repente te dicen, ¿qué crees? Tú ya no, seguimos con Pemex. De hecho, qué buena pregunta, Luis, y la realidad es que se ve muy difícil que haya una afectación hacia la parte de los privados. Puede haber un entorpecimiento quizá regulatorio, pero más allá de eso el Estado no tiene una capacidad para influir en los planes de producción de las compañías que han decidido invertir en México. Por el otro lado, en la parte de Pemex, déjame darte y el fin de semana estuve haciendo los ejercicios y haciendo las perspectivas. La realidad es que esos 100,000 barriles se parecen mucho a lo que parece la declinación esperada de petróleos mexicanos en el año, que sería una declinación aproximadamente del 4%. De la importante, hay otros también en la parte de Veracruz que simplemente por su mismo agotamiento, proceso natural, estarían cayendo a estos niveles. México como tal no está comprometiendo ni cediendo prácticamente nada, y pues simplemente seguimos en el nivel de inercia que habíamos visto antes. Gonzalo Monroy, te aprecio muchísimo que nos tomes la llamada telefónica y estamos al habla si nos permites. Perfecto, claro que sí, te mando un gran abrazo, Luis, a ti y a tu público. Va de vuelta, siga a Gonzalo Monroy también ahí en su Twitter, vale la pena.